Bueno, el ecoestrés en la enfermedad coronaria, ustedes saben que tiene más o menos unos 30-35 años de desarrollo. Es una técnica que ha ganado mucho terreno en los últimos años, probablemente un poco porque, como ustedes saben, es muy útil en el diagnóstico de la enfermedad coronaria, es útil en el seguimiento del paciente que ya tiene enfermedad coronaria crónica y que uno quiere hacerle, o el médico de cabecera quiere hacerle sus controles, y también porque nos da datos pronósticos. Es una técnica, digamos, eficaz, es una técnica económica desde el punto de vista de los costos y que muchas veces me ofrece mucha información aparte de si tiene el paciente isquemia inducible o no. Y bueno, ¿cuál es el menú de los apremios que podemos utilizar en ecoestrés hoy en día? Podemos utilizar el apremio físico, podemos hacer ejercicio, que es probablemente el de menor riesgo, el más fisiológico, el que más información nos aporta, pero que obviamente no se puede hacer en todos los pacientes. Podemos hacer un apremio farmacológico, que pues se puede hacer con dobutamina o con dipridamol. Vamos a ver que los dos tienen distintos mecanismos de acción, obviamente, y que se pueden utilizar en distintos escenarios. Y hay una serie de apremios que son muy interesantes, porque como ustedes saben, probablemente la palabra que más surgió en el transcurso de la tarde hoy es el término fisiología. Y el ecoestrés es fisiología pura. Y muchos pacientes, no nos olvidemos que el lecho arterial coronario, digamos, epicárdico, lo que se dijo hasta acá fue excelente, pero solamente es el 5%. El 95% es circulación o microcirculación, y hay apremios, y acá el ecoestrés probablemente tiene mucho para ofrecer, como por ejemplo la prueba de hiperventilación frío, que nos va a permitir hacer algunos diagnósticos muy interesantes. Lo primero que tenemos que intentar hacer desde los que hacemos test diagnósticos es acercarnos al cardiólogo clínico que nos pide los estudios. Esto es algo que el doctor Lowenstein, que seguramente ustedes todos lo conocen, yo trabajo con él hace 7 años, es un poco el padre del ecoestrés en la Argentina y un referente en el mundo, desarrolló un folleto, digamos, que se reparte para los médicos de cabecera. Si a alguno le interesa, lo dejé ahí, se puede descargar gratis con el enlace que ustedes ven en la pantalla. Básicamente está pensado para, de alguna manera, tener una comunicación con el médico cardiólogo de cabecera, indicarle cuáles son los apremios disponibles, cuándo se puede utilizar uno, cuándo se puede utilizar otro. Es algo que realmente sirve muy útil, porque muchas veces necesitamos una muy buena comunicación entre los que hacemos los estudios y el que los solicita. Entonces, yo colaboré con él el año pasado en el desarrollo, la ampliación de este folleto, esta guía para médicos cardiólogos de cabecera, donde le agregamos un poco las nuevas técnicas ecocardiográficas que se están utilizando en ecoestrés y cómo interpretarlas, cuándo pedirlas, y bueno, de alguna manera es un poco la forma que tenemos de comunicarnos con ellos. Con respecto a la sensibilidad y especificidad de las pruebas de apremio, ya lo comentó muy bien Mariano, hay un escenario que vamos a ver que es particularmente difícil para nosotros, tanto para el ecoestrés como los estudios de perfusión o de medicina nuclear. El ecoestrés en línea verde, van a ver que en todas partes del mundo, fundamentalmente en la mayor parte de los países de Europa, en Argentina está muy desarrollado por un tema probablemente vinculado a menores costos, a disponibilidad. También si uno quiere repetir estudios, probablemente, aunque no está necesariamente indicado en las guías, hay médicos de cabecera que a veces nosotros no cuestionamos su indicación, pero cada 2 años le pide una prueba de esfuerzo, y por supuesto el ecoestrés tiene grandes ventajas, además de ser económico, no irradia, no tiene ninguna contraindicación en ese sentido y por lo tanto es una prueba muy útil para utilizarla. Pero hay un hecho que es innegable, que es que la tasa de positividad de los estudios de apremio ha descendido significativamente en los últimos 20 años. En la década del 80 o la década del 90, 1 de cada 2 pacientes tenían resultado positivo para isquemia. Hoy en día, aún en nuestro centro, que es un centro de derivación, que es un centro que prácticamente nunca recibe un apto físico, son todos pacientes coronarios o con alta chance de tener enfermedad coronaria, la tasa de positividad no supera el 15%, y esto sin duda que ha cambiado muchísimo el escenario y el rendimiento de los estudios, fundamentalmente de los apremios o los estudios funcionales. Pero dijimos que no solamente es diagnóstico, el ecoestrés también es seguimiento, y la pregunta podría ser, ¿qué le podemos ofrecer a los pacientes que fueron revascularizados? Y hay distintos escenarios clínicos, desde el paciente sintomático hasta el paciente asintomático, donde su cardiólogo de cabecera quiere eventualmente descartar si no hay una restenosis silente. Con lo cual, nosotros nos podemos plantear
que en el seguimiento de estos pacientes podríamos evaluar síntomas nuevos o recurrentes sugestivos de isquemia miocárdica. Este es un motivo de solicitud de los estudios muy frecuente. Presencia y significado, eventualmente una revascularización incompleta. También esto pasa frecuentemente. Se trató un vaso, quedó alguna lesión residual. Y bueno, independientemente de los últimos datos que se han presentado, que por ahí digamos, favorecerían la revascularización más completa de los pacientes, fundamentalmente cuando ingresan con síndromes coronarios agudos, es muy frecuente que se pida un estudio para justamente evaluar el significado de esos vasos que quedaron residuales. La ocurrencia de restenosis, nuevas estenosis en puente o progresión de vasos nativos también puede ser motivo de solicitud. Entonces dijimos, EQUESTRES, podemos hacer ejercicio, podemos hacer farmacológico, tanto con dobutamina como con dipiridamol. Bien. Y cuando el paciente tiene síntomas recurrentes y hay sospecha de restenosis, acá es muy importante que tengamos en cuenta que en los primeros 30 días la probabilidad pretest es tan baja que probablemente en este contexto pedir un test de apremio no sea lo indicado porque tenemos un alto riesgo de falsos positivos por una probabilidad pretest muy baja. Después de los 6 meses la probabilidad aumenta muchísimo y ahí sí que somos mucho más útiles. Otra información que podría ser interesante para los pacientes que ya están revascularizados es si nosotros podemos evaluar funcionalmente la reserva coronaria. La diferencia entre la reserva coronaria evaluado por ecocardiografía y el IFR que ustedes estuvieron escuchando hasta acá es que nosotros evaluamos velocidades y no gradientes, con lo cual la reserva de flujo coronaria no solamente nos dice cómo está el lecho vascular coronario epicárdico, sino también la microcirculación. Es decir, que cuando tenemos una reserva de flujo coronario, fíjense acá en la imagen que ustedes ven, a la izquierda se ve la arteria descendente anterior en reposo. Esto es algo de todos los días, no es difícil en absoluto poder encontrar el vaso. La coronaria derecha y la circunfleja sí son técnicamente más difíciles. Medimos la velocidad en reposo y la medimos a los 4 minutos de haber administrado 0,84 miligramos kilo de dipiridamol. Y medimos la velocidad en reposo y en pico de dosis. En general, esta relación tiene que ser mayor de 2. En los pacientes revascularizados previos, cuando nosotros encontramos una reserva de flujo coronario anormal, y cuando es menor, incluso 1.3, esto nos está diciendo que algo malo está pasando en ese vaso y que este paciente tiene riesgo de restenosis. ¿Qué pasa con las lesiones moderadas? En las lesiones moderadas este trabajo también es muy reciente. Se demostró que un apremio farmacológico con dipiridamol, una reserva de flujo coronario menor de 2, se asocia, ¿sí?, o mejor dicho, nos identificaría pacientes que se van a beneficiar con la revascularización de esas lesiones moderadas y por el contrario, un paciente que tiene una reserva de flujo coronario, digamos, normal, de 2 o más, probablemente se pueda dar un tratamiento médico o esperar. Esto es algo un poquito de lo que comentó Mariano. Es real que en los pacientes, como ha bajado tanto la tasa de positividad, la población ha cambiado, si nosotros nos comparamos contra la angiotomografía, seguramente vamos a salir perdiendo. Pero fíjense que si ustedes leen un poquito, esto es un metaanálisis muy reciente, en la último renglón, la tasa de eventos de la población referida a angiografía coronaria fue bajísima, menor del último 1% contra el 3.82 del EQUESTRES. Con lo cual, la angiotomografía coronaria es muy buena para descartar la enfermedad, pero prácticamente se le envían pacientes sanos, ni siquiera pacientes, personas sanas, mientras que a perfusión miocárdica y EQUESTRES realmente llegan pacientes con mucho más enfermos. Con lo cual, la tasa de eventos anuales posterior a un EQUESTRES con ejercicio negativo, analizando estrictamente la motilidad, es por encima del 1%, del 1.77, con lo cual se ha pensado en la posibilidad de desarrollar otras herramientas. Recién se habló de fisiología, en el caso clínico se planteó el tema de la dilatación del ventrículo izquierdo, la caída de la fracción de eyección, y nosotros hoy por hoy, además de la motilidad, y este es un video del doctor Lowenstein, publicado por la Sociedad de Cardiología, cómo se hace un EQUESTRES con ejercicio, evaluamos líneas B como indicador de congestión venocapilar, evaluamos el flujo coronario en reposo. Cuando encontramos un flujo coronario en reposo elevado, eso es un indicador muy fuerte de que algo está pasando en el lecho coronario. Evaluamos, por supuesto, la motilidad, evaluamos la reserva contráctil, es decir, la capacidad del ventrículo izquierdo de disminuir sus volúmenes y aumentar su fracción de eyección.
Y también, como lo vimos en otra charla hace unos minutos, evaluamos la función diastólica. Con lo cual, el protocolo actual del ecoestrés moderno con ejercicio es un protocolo que consiste en la valoración de la motilidad, la valoración de las líneas B, la reserva contráctil, que se evalúa a través de los volúmenes ventriculares, tanto en reposo como en pico de ejercicio, y en los casos de los estudios farmacológicos, la reserva de flujo coronario. Como ustedes ven, es fisiología completa, y se ha visto que cuando nosotros al ecoestrés habitual o tradicional, que solamente utiliza la motilidad regional, le agregamos todas estas valoraciones del comportamiento fisiológico del corazón, realmente nos empezamos a acercar muchísimo a la tasa de eventos post-estudio negativo, con lo que tiene, digamos, o lo que puede llegar a indicarnos una angiografía coronaria. Entonces, para nosotros un estudio puede ser negativo desde el punto de vista de la motilidad, pero puede ser anormal por la aparición de líneas B o por un comportamiento contráctil anormal o por una reserva coronaria anormal. Esto tiene impacto fundamentalmente en el pronóstico. Todo estudio de ecoestrés, como lo decimos siempre, comienza con un ecodoppler completo, lo más completo posible para entender bien frente a qué paciente estamos. Y este es el protocolo básico que utilizamos en todos los pacientes con ecoestrés de ejercicio, 5 vistas y 4 etapas, donde evaluamos, como dijimos, la contractilidad, el eco pulmonar, que es una herramienta muy sencilla de utilizar, nacida sobre todo en el área crítica, pero que está llegando a la cardiología. Medimos líneas B en el reposo y en el pico de ejercicio, medimos o intentamos evaluar lo mejor posible la presión pulmonar durante el ejercicio, la función diastólica y el análisis de la deformación miocárdica tanto en reposo como en pico de ejercicio. Y fundamentalmente lo que más nos interesa es si el paciente o ese corazón tiene un comportamiento fisiológico anormal. Eso es algo que es muy importante. Lo que dijimos, los volúmenes, el comportamiento anormal de los volúmenes es a disminuir. El volumen de fin de diástole en la etapa inicial del ejercicio aumenta en la baja carga, pero termina prácticamente al mismo valor que el reposo en el máximo esfuerzo. Y el volumen de fin de sístole, que es el principal indicador de la contractilidad, tiene que disminuir siempre, y la fracción de eyección siempre tiene que subir. Si la fracción de eyección no sube o el volumen de fin de sístole no disminuye, algo malo pasa en ese corazón. Pueden tener isquemia, pero desde el punto de vista pronóstico inclusive ya está demostrado, sobre todo en pacientes diabéticos, tanto con dobutamina como con estudio con ejercicio, tiene un impacto pronóstico muy importante. Y los estudios farmacológicos, que como dijimos son la dobutamina y el dipiridamol, nosotros no tenemos regadenoson en la Argentina, nos permiten evaluar la motilidad, también evaluamos con dobutamina las líneas B, y evaluamos la reserva coronaria. La reserva coronaria tiene un valor pronóstico que, como dijimos, es muy importante en los pacientes coronarios, en las miocardiopatías, y una reserva coronaria menor de 2 tiene un impacto muy importante en la evolución de esos pacientes. Evaluamos la contractilidad y en aquellos pacientes en los cuales se solicita una evaluación de la viabilidad, el ecoestrés farmacológico con dobutamina probablemente no sea tan bueno como la resonancia, sí es más específico que las imágenes de perfusión miocárdica. Bien, este es un ejemplo de una arteria descendente anterior, cómo se observa en reposo. No siempre se ve tan linda, por supuesto. Esta es una arteria hermosa, totalmente normal. Esto se hace con un seteo muy simple en el ecógrafo, con una vista que una vez que uno la logra aprender, es muy sencilla, sale prácticamente en el 95-96% de los pacientes, a tal punto que cuando uno no la encuentra se plantea muchas veces si el vaso no está ocluido, porque es muy raro no encontrarla. Y por supuesto podemos medir, como dijimos entonces, la velocidad coronaria, tanto en reposo como en la dosis máxima en el caso del dipiridamol. El dipiridamol lo que se hace es una dosis de 0,84 miligramos kilo y se capturan imágenes en reposo a los 4 minutos, que es la etapa precoz, a los 8 minutos, que es la etapa tardía, y después en la recuperación. En algunos pacientes, probablemente en muchos, se sensibiliza la prueba con atropina endovenosa. Y para terminar, lo que comentamos, a premios alternativos, la hiperventilación frío, el marcapaseo también es otra técnica eventualmente que se puede llegar a utilizar, aunque es menos frecuente en la práctica diaria. La hiperventilación, 5 minutos de hiperventilación a 30 ciclos por minuto y después 1 minuto en agua helada, nos van a permitir desenmascarar a aquellos pacientes que tienen
vasoespasmo coronario. Esto es muy poco pedido, mucho menos de lo que nos gustaría. Ustedes ven acá cómo, por ejemplo, un test de hiperventilación frío más el análisis por strain se acerca prácticamente, tiene la misma sensibilidad que el test de ergonovina, que es un test ideal, pero relativamente riesgoso y que generalmente no se hace. Entonces, para resumir, decimos que el ecoestrés es una herramienta poderosa que aporta información diagnóstica, que aporta información pronóstica, también en el seguimiento, no solamente en el diagnóstico, en el contexto del cuadro clínico del paciente, que fue previamente revascularizado, junto al análisis visual de la motilidad segmentaria, la reserva contráctil, la reserva coronaria en los estudios farmacológicos, el aprovechamiento del eco pulmonar, el análisis de la deformación miocárdica tanto en reposo como en máximo pico de ejercicio, conforman lo que nosotros le llamamos que es el ecoestrés de cuarta generación y que permite una versión integral mucho más completa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Merlo.